Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, la verdad que siento un gran placer recibiendo en este programa a un gran amigo, el licenciado Fausto Disla Cruz, hijo distinguido de Salcedo, un gran conocedor sobre los asuntos concernientes al manejo del presupuesto y de la estructura del Estado dominicano, la estructura institucional. Bienvenido al programa, Fausto, un placer. Muchas gracias, Trifolio. Siempre abierto y tratando de contribuir con algunas opiniones que siempre tu selecto programa he visto por tantas personas que tienen un criterio de razonabilidad. Estamos prestos para responder cualquier pregunta sobre Fausto, lo que usted considere. Fausto, se está hablando mucho de la necesidad de ahorro público y se está hablando mucho de la necesidad de eficientizar, si es que cabe el término, a las instituciones del Estado. Tú que eres un gran conocedor de la materia, por favor, explíqueme la situación que se da concretamente al día de hoy al interior del Estado dominicano en relación a esos dos elementos que ya he mencionado. Fíjate, Trifolio, antes de meter directamente a la esencia de tu pregunta, fíjate la situación de las elecciones pasadas. Fue un evento fuera de serie, llevado a cabo fuera de tiempo, en medio de una pandemia, con una abstención mayoritaria como nunca se había visto, y aún así se ganó en primera vuelta. ¿Qué evidencia eso? Que el pueblo se saturó de lo que teníamos por 20 años, un gobierno gastado, donde se perdió mucha el accionar institucional. Entonces ahora alberga la esperanza en este nuevo gobierno, totalmente esperanzado a los cambios y a los procedimientos que va a establecer ese gobierno. Fíjate, yo opino que si yo, por ejemplo, fuera el Contralor General de la República y como ciudadano libremente puedo expresar, yo si fuera, comenzaría naturalmente para ahorrar dinero y sustentado en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, hacer una revisión general de la nómina del Estado. No importa la institución que sean centralizada, descentralizada, autónoma, etcétera, etcétera, cara a cara y sin maltratar a ningún ciudadano. Pero si usted tiene 8 o 10 años cobrando y no ejerce ninguna función, pues actuar en consecuencia. Entonces, ¿cuántos millones nos ahorraríamos ahí? Pues mucho de gasto corriente. Eso en primer orden. En segundo orden, el aspecto de las compras y contrataciones del Estado. Ahí veo que nombraron a un excelente miembro de la sociedad civil, pero ese señor, si no se dota de un equipo de analistas de precios y costos de todos los servicios y contrataciones que hace el Estado, de nada servirá, porque ahí los tradicionales suplidores del Estado están ya seteados con las sobrevaluaciones. Si eso se aplica, ahí nos ahorramos millones y millones de pesos de que todas las compras se hagan por el precio real. También revisaría la deuda pública interna y al revisarla caso por caso, si se comprueba que hay una sobrevaluación, como se dice que es casi segura, en ese mismo por ciento yo rebajaría el monto de la deuda pública y cuántos millones nos ahorraríamos. Te estoy citando una serie de cosas más. También en cuanto al específico de tu pregunta sobre el organigrama estatal, que ya no caben más diagramas, hay que verlo con cuidado. Hay que refundir muchas instituciones que tienen duplicidad de funciones y otras que no existe ya su razón de ser. Pero tampoco podemos tirar esa masa de ciudadanos a la calle que, unido al desempleo que nos ha producido en la pandemia, hay que ver cómo hacer estos aspectos. Ok, Fausto, entonces todo esto no evitaría hasta cierto punto recurrir a una odiosa reforma fiscal en la República Dominicana. Creo que sí, estoy seguro, porque si continuamos con recortar gastos, por ejemplo, si revisamos los subsidios que el Estado
otorga a tantas entidades públicas y privadas, ahí tendríamos otra fuente de dinero. Y si seguimos por ahí, también la dirección de pensiones, jubilaciones, que hay cientos de pensionados que no cumplen, que no trabajaron en el Estado como la mayoría, que son el mérito alcanzado. Si empezamos a sumar toda esa serie de partidas de ahorros, no hay necesidad de tener que recurrir a esa tediosa reforma fiscal que siempre va en perjuicio de la ciudadanía. Por favor, Fausto, explícanos eso, de que son pensionados, no han trabajado el tiempo correspondiente para realmente ser beneficiarios de una pensión. ¿Y cómo ha sido esto posible? Hay muchos casos en esa situación. Otros sí son merecedores, pero esa opinión se puede ratificar producto de una revisión casos por casos. ¿Y cómo han sido pensionados realmente, Fausto? Repíteme. ¿Cómo han sido pensionados realmente si no han trabajado? A consecuencia de que... O sea, el presidente de la República tiene su facultad para, mediante decreto. Entonces vienen los privilegios, eso es lo que queremos decir en conclusión. Más o menos relacionados, sí, él tiene la facultad para hacerlo. Y al tener su facultad constitucional, por enfermedad, por lo que sea, sí, se consiguen esas pensiones. Una cosa que no entiendo, y yo sé que debe ser materia de preocupación de muchos de los seguidores de este programa, licenciado Fausto Disla Cruz, es el hecho de cómo realmente revisar con objetividad, con seriedad, sin necesidad de atropello, ¿verdad?, la nómina pública y no aumentar el desempleo. Porque para nadie es un secreto de que hay un gran parasitismo, ¿no?, en el Estado Dominicano, que no solamente está constituido por los empleados de bajos ingresos, sino también por una serie de asesores, de especialistas, que a veces dicen que son honoríficos y terminan siendo pues más caros, ¿verdad?, para el Estado Dominicano que si recibieran real y efectivamente un sueldo mensual. Explícame todo eso, cómo reducir esa nómina y no aumentar el desempleo en el país. Fíjate, eso es cierto. En mi caso, yo opino que habría que hacerlo gradualmente, a medida, porque la prioridad del gobierno son dos cosas. Primero, la pandemia, controlarla. Y luego, el aspecto económico, la dinamización de la economía. ¿Qué otra pandemia también en el país? Cosas, es una pandemia también en el país, permanente. Ajá. También paulatinamente ir desmontando esa situación a través de la refundición de instituciones y inmediatamente la economía vaya subiendo, se crearían fuentes de empleo que absorberían a esos empleados, porque desde el punto de vista humano y social, y somos dominicanos, no podemos unir a todos esos servidores públicos, a todos los empleados privados que han sido... Es compleja la situación. Hay que esperar un tiempecito para ver cómo se equilibran esas dos variables. Volvemos de nuevo a la estructura del Estado, ¿verdad?, al organigrama del Estado. Realmente es cierto que se necesita una fusión, un proceso de reingeniería al interior del Estado Dominicano en el orden institucional, de que hay muchas instituciones duplicadas en el país. ¿Cómo hacer esto? Bueno, cada institución está regida por una ley, algunas creadas por decretos. Entonces, todo eso habría que los juristas conllevar, porque una ley puede ser derogada por otra ley. Habría que llevar muchas de esas cosas al Congreso para que el Congreso dilucide esas instituciones que han sido creadas mediante ley. Las que han sido creadas por decreto es mucho más fácil, es mi opinión. Tú sabes que yo de jurista no, yo te puedo hablar más de los números desde el punto de vista financiero, pero es mi opinión en ese sentido. ¿Por dónde andaría el ahorro, más o menos, de realizarse, de materializarse esas medidas que Fausto Disla Cruz precisamente está proponiendo a través de Con Punto y Coma? El monto del ahorro.
no tengo en mis manos el presupuesto del año para ver las partidas de los gastos corrientes, que básicamente es por donde se cubren los gastos de nómina. Pero si tenemos una nómina abultada en un 20, en un 25, en un 30%, pues más o menos es una cantidad significativa de ahorros corrientes en ese sentido, al igual que la deuda interna. También, como te dije hace un momentito, esos subsidios, ahí hay mucho ahorro. Y también la revisión de las ONG. ¿Cuántas ONG tenemos por ahí que no están cumpliendo funciones? Si no están cumpliendo funciones, entonces se actúa en consecuencias. Ahí tenemos otros ahorros. ¿Entiendes? Fausto, fíjate bien, todo en términos numéricos luce formidable. Yo me adhiero totalmente a todo ese proceso de fusión, de controles, de revisión de la nómina pública. Entiendo que ya es una necesidad muy acentuada en el Estado dominicano, en la sociedad dominicana. Ahora bien, es muy fácil pintar una paloma. Sí. Lo difícil es abrirle el pico y que coma. Sí. Realmente, ¿cómo es posible hacer todo esto sin que no se logre como respuesta al Estado dominicano un conjunto, ¿verdad?, de movimientos de protesta, precisamente porque alguien va a ser afectado, ¿eh? Alguien va a ser afectado por más racionalidad, por más comedimiento que se asuma en todo el proceso. Entonces, ¿cómo evitar realmente ante un gobierno que prácticamente se inicia, un gobierno nuevo, para que no comience ya a recibir la presión social? Fíjate, primeramente llamar a la ciudadanía a la calma, a todos esos empleados que no se desesperen, porque lo que están sustentados en la carrera de servicio civil, mantener la calma, pero buscar la fuente de empleo en alguna zona franca, motivar la zona turística, cómo y de qué manera absorber a estos ciudadanos, buscar la microempresa, fomentarla, etcétera, etcétera, pero hay que colocar a esa masa trabajadora en etapa de producción, en todos los medios, las empresas privadas que se abran, pero todo eso es con el dinamismo de la economía. Por eso dije en principio las dos prioridades, la pandemia y con un pueblo en salud, la economía. Entonces, cuando la economía se expande, pues se absorbería la demanda de mano de obra. Brevemente, Fausto, por razones de tiempo. Hemos hablado de revisión de nómina pública, hemos hablado de una reingeniería en las instituciones, evitar la duplicidad. Ahora bien, de manera muy breve y precisa, ¿qué hacer con los impuestos? ¿Debemos realmente transparentizar los impuestos en la República Dominicana como una fuente interesante de ingresos para el Estado del país? Existe la metodología de transparentar y se puede transparentar los impuestos, al igual que fortalecer el uso de la cuenta única o cuenta de República Dominicana, donde se debe transparentar todo el ingreso del Estado y transferirlo a la Tesorería Nacional. Entonces, ya controlada la Tesorería Nacional, cada erogación, que vaya a hacerse el Estado Dominicano, pues se minimizan los riesgos de desviar, y así la ejecución presupuestaria sería mucho mejor, teniendo control de los ingresos, de los egresos, y que los organismos que forman el sistema financiero nacional, llámese la tesorería, crédito público, presupuesto y la contabilidad general del Estado, concilien cada una de esas operaciones. La Contraloría tiene facultad jurídica para incursionar en cada uno de esos sistemas y subsistemas, en la ejecución presupuestaria, en la conciliación de los balances de cada uno de esos órganos que son parte del subsistema de gestión financiera. Y todo eso sería posible, Fausto Diz la Cruz,
manteniendo el temor que tradicionalmente los gobernantes dominicanos parecen reflejar frente a los sectores económicos de poder. Sí, para hacer eso se necesita naturalmente la voluntad del presidente electo, con una voluntad y autorizando directamente al Contralor General de la República con su red de auditores y con su red de normas y procedimientos del Sistema Nacional de Control. Es lo que yo creo. Con la voluntad se pueden muchas cosas, aunque hay aspectos de índole jurídico que tienen un trámite. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Fausto Disla Cruz, un gran conocedor sobre el manejo de presupuesto, de estructura institucional del Estado en República Dominicana. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse frente a sus televisores porque en breve lo continuamos.